Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de disoluciones. ¿Qué es una disolución? Es básicamente cuando dos o más sustancias se mezclan y forman una mezcla homogénea. Por ejemplo, cuando tenemos azúcar que vamos a mezclar en agua. Básicamente tomamos una pequeña cantidad de azúcar y la agregamos en agua. Cuando eso hacemos y agitamos, vemos como el azúcar, entre comillas, desaparece. En realidad es que el azúcar y el agua se están mezclando formando una disolución homogénea. Es decir, que en este caso tenemos una disolución de azúcar en agua. En una disolución que está formada por varios componentes, siempre vamos a decir que el que se encuentra en mayor cantidad va a tener el nombre de disolvente, mientras que los que están en menor cantidad o el que está en menor cantidad se va a llamar soluto. Por ejemplo, en el caso anterior que mezclamos agua con azúcar, el agua estaba en mayor cantidad, por lo tanto el agua sería el disolvente y el azúcar sería el que está en menor cantidad, por lo tanto sería el soluto. Importante, recuerden que es posible que en una disolución hayan varios solutos. Por ejemplo, es posible tener azúcar como soluto y también tener sal como soluto. En este caso, podemos tomar una pequeña cantidad de azúcar, agregarla en agua, una pequeña cantidad de sal, agregarla en agua, agitamos y en este mismo caso estamos formando una disolución. Es decir, se están mezclando todos los componentes para formar una mezcla homogénea. En este caso igual el componente que está en mayor cantidad sería el agua como disolvente y tendríamos dos solutos. Tendríamos el azúcar y la sal como solutos. Cuando hablamos de disoluciones en lenguaje un poquito más técnico, formal, académico, por decirlo de alguna manera, una disolución es un sinónimo de una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque en realidad los disolventes pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gaseosos. Los solutos también pueden ser sólidos, pueden ser líquidos y pueden ser gaseosos. Es decir, que si yo tengo un disolvente sólido y un soluto sólido, sigue siendo una disolución. Si yo puedo tener un disolvente gaseoso y un soluto gaseoso y también sigue siendo una disolución. Por eso es que en términos generales lo podemos ver casi como un sinónimo de mezcla homogénea. Entonces, eso en términos, insisto, técnicos, académicos. La realidad un poquito más coloquial, por decirlo así, de la calle, si ustedes van a trabajar en una industria, en un laboratorio, donde sea, cuando se habla de disolventes, generalmente uno se refiere a los líquidos. Es más, cuando uno dice, mira, vaya al estante de los disolventes y uno va y se encuentra un montón de botellitas llenas de líquidos. ¿Qué significa eso? Que en términos coloquiales, en realidad, uno se refiere a disolventes como líquidos. Insisto, para efectos académicos, para efectos de examen, los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gas. Pero generalmente, sí, para efectos más realistas, por decirlo de alguna manera, e inclusive en el laboratorio, si estuviéramos de forma, si ustedes estuvieran de forma presencial en el laboratorio, se les dice, vaya y agarre los disolventes, son un montón de líquidos. Ahora, los solutos se pueden ser sólidos, líquidos o gas, de manera que yo puedo tener un sólido disuelto en, qué sé yo, agua, por ejemplo, azúcar en agua, puedo tener un líquido disuelto en otro líquido, por ejemplo, alcohol en agua, todas las bebidas alcohólicas pues serían ese tipo de disoluciones, y también un gas en líquido, por ejemplo, todas las bebidas carbonatadas, que es CO2 gaseoso que se disuelve en ese líquido. También es importante mencionar que el disolvente más común por su seguridad, baja toxicidad y precio es el agua. Cuando hacemos una disolución en agua, hablamos de que se tiene una disolución acuosa. Por ejemplo, en los casos anteriores, teníamos una disolución acuosa de azúcar y una disolución acuosa de sal. Cuando en una disolución hay dos o más solutos, es importante entender que se pueden hacer cálculos de forma independiente con cada uno. Es decir, que perfectamente yo puedo calcular cuál es la concentración de azúcar en esta disolución y cuál es la concentración de sal. ¿Qué quiero decir? Si por ejemplo yo echo medio gramo de azúcar y echo un gramo de sal, la concentración de cada sustancia es independiente. Es decir, si yo eché medio gramo de azúcar, no importa si echo 5, 40 gramos de sal, siempre va a haber un medio gramo de azúcar en dicha disolución. Eso es importante de aclarar porque cuando toca hacer algún cálculo
con disoluciones, a veces se nos enredan cuando aparecen ejercicios en los cuales hay varios solutos. Por ejemplo, si digo, eché medio gramo de azúcar, eché un gramo de sal y nos preguntan solo la concentración de alguno de los dos, se nos enreda. Pero es importante entender que aunque en una misma disolución hayan varios solutos, simplemente uno se concentra, uno se enfoca en el soluto sobre el cual están preguntando la concentración. Ya teniendo claro que es una disolución, podemos hablar de las clasificaciones. Es importante analizar que los solutos se pueden clasificar, tienen un sistema de clasificación, y las disoluciones tienen otro sistema de clasificación. Las disoluciones se pueden clasificar en disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Las disoluciones se pueden clasificar en insaturadas, saturadas o sobresaturadas. La manera en la cual se clasifican es utilizando el límite máximo de solubilidad. Pero antes de abordar ese tema, quería mencionar que los solutos también tienen otro sistema de clasificación. Importante entender que una cosa es el sistema de clasificación de disoluciones, insaturada, saturada y sobresaturada, y otra es la clasificación de solutos utilizando el disolvente agua. Esa otra forma de clasificación es clasificarlos en electrolitos y en no electrolitos. El caso específico del azúcar y el agua nos sirven como ejemplo. Básicamente esa clasificación se basa en la capacidad de conducir la corriente eléctrica una vez que formaron la disolución acuosa. Por ejemplo, si yo mezclo azúcar en agua, el azúcar, una vez disuelto en agua, no puede conducir la corriente eléctrica, por lo tanto el azúcar se clasifica como un no electrolito. Mientras que la sal, cuando se disuelve en agua, sí puede conducir la corriente eléctrica. Por eso es que podemos clasificar el azúcar como un no electrolito y la sal como un electrolito. Pero importante, recordemos que esa es una clasificación de solutos. Lo que vamos a ver a continuación es la clasificación de disoluciones. La clasificación que vamos a hacer es básicamente disoluciones insaturadas, disoluciones saturadas y disoluciones sobresaturadas. Entonces, para entender esto de las disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas, hay que recordar un concepto que tiene que ver con la solubilidad. Vean que en términos generales nosotros siempre decíamos como esto es soluble o esto es insoluble. Entonces sabemos que la sal se disuelve en agua, pero entonces imaginemos lo siguiente: si yo agarro un vasito con agua, no importa el volumen, le echo una cucharadita de sal, ajito, toda la sal entre comillas desapareció, es decir, toda la sal se disolvió. Pero ¿qué pasa si en el mismo vaso, con el mismo volumen de agua, a la misma temperatura, le sigo echando sal? Le echo otra cucharadita, ajito, vuelve a disolverse, otra, ajito, se desaparece. Pero si yo sigo y sigo y sigo echando, vean que va a llegar un momento en el cual ya no se va a disolver más. Entonces ustedes van a tener un poco de sal que está en el fondo. ¿Y qué significa eso? Que la sal dejó de ser soluble, que es primero soluble y luego se hace insoluble. No. La sal sigue siendo soluble, pero hay que entender que hay un límite máximo de solubilidad, que es propiamente, voy a cambiar el color, la definición cuantitativa de solubilidad. Vean que para hablar de disoluciones, tenemos que entender qué significa la solubilidad de una sustancia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el azúcar es soluble en el agua. ¿Por qué? Porque a la hora de mezclarse, yo agito y formo una mezcla homogénea, es decir, se disuelve el azúcar. Por eso decimos de forma cualitativa que el azúcar es soluble en agua. Sin embargo, vamos a decir que el azúcar tiene un límite máximo de solubilidad en el agua. ¿Qué significa? Ya vimos anteriormente que si yo agarro una pequeña cantidad de azúcar, agrego en agua, agito, todo se disuelve, es decir, todo desaparece, todo el azúcar desaparece, es decir, se forma una mezcla homogénea, se disuelve. Pero ¿qué pasa si yo sigo agregando azúcar y sigo agregando? Va a llegar un punto que si agrego mucho del soluto, por más que agite en cierto volumen, a cierta temperatura, por más que agite, no va a desaparecer todo el soluto. En este caso, vemos que en esta cantidad de agua, a esta temperatura, hay un límite máximo que puede ser disuelto.
Ese límite máximo es lo que conocemos de forma cuantitativa como solubilidad. Cuando hacemos una disolución es importante mencionar algo. Si bien hay un límite máximo de solubilidad, a la hora de preparar disoluciones tenemos que asegurarnos muy bien de agitar. Cuando hay una gran cantidad de soluto en un cierto volumen, podría ser que nosotros vemos un sólido en el fondo y decir, ah, mira, ya se alcanzó ese límite máximo de solubilidad. Y no necesariamente, podría ser que falte agitación. Esto es importante ya para una actividad práctica en la cual tengamos que preparar una disolución. Puede ser que no hemos llegado a ese límite máximo de solubilidad, que simplemente nos falte agitar. Vean que en realidad todos los procesos que hacemos en la vida real conllevan un cierto tiempo. Muchas veces ese tiempo que tardamos en hacerlo lo dejamos de lado, pero luego de agitar por bastante tiempo, si el sólido permanece, significa que ya llegamos a ese límite máximo de solubilidad. Y es con respecto a ese límite máximo de solubilidad que nosotros podemos hacer la clasificación de las disoluciones en insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Muchas cosas uno las puede ver desde un punto de vista cualitativo, que es como a grande o pequeño, o desde un punto de vista cuantitativo, que es con mediciones, con números. Desde el punto de vista cualitativo, la solubilidad es la sal se disuelve en agua, el aceite es insoluble en agua, punto. Pero la solubilidad desde un punto de vista cuantitativo es un numerito, entonces podemos hablar de la solubilidad de la sustancia X. Entonces la solubilidad de la sustancia X significa o se puede representar como que yo puedo agarrar 3 gramos de X y los puedo disolver en 100 mililitros de agua a una cierta temperatura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo agarro 100 mililitros de agua a 25 grados Celsius, si echo 1 gramo, se me disuelve. Si echo 3, se me disuelve. Pero si echo 4, ya no se van a disolver todos. Si yo echo 4, 3 se van a disolver y 1 gramo se va a ir al fondo. Entonces, entender primero que todo la solubilidad como ese límite máximo que yo puedo disolver un soluto en cierto disolvente. Entonces, básicamente, las disoluciones insaturadas, saturadas o sobresaturadas van a jugar con ese límite máximo. Entonces, por ejemplo, igual, asumiendo, vamos a usar todo este ejemplo, lo vamos a hacer con la sustancia X. Entonces, en este caso, vamos a decir que yo tengo la sustancia X y tengo exactamente 25 grados Celsius, tengo 100 mililitros de agua. Y a ese recipiente con ese volumen y a esa temperatura voy a echar 1 gramo de la sustancia X. ¿Qué va a pasar? Todo se va a disolver. Entonces nosotros vamos a decir que una disolución insaturada es aquella disolución en la cual se está por debajo del límite de solubilidad. O dicho en otras palabras, vamos a decir que una disolución insaturada es aquella en la cual el disolvente puede disolver más soluto. Insisto, también lo podemos ver como que se está por debajo del límite de solubilidad. Ok, ahora, eso es una disolución insaturada. El diagrama se puede representar donde todo el soluto que eché se va a disolver, formando una mezcla homogénea. ¿Qué sería entonces una disolución saturada? Una disolución saturada nosotros la vamos a definir como una disolución en la cual el disolvente no puede disolver más soluto. Dicho de otra forma, es básicamente una disolución en la cual se alcanzó el límite de solubilidad. Ahora, ¿cómo represento esto? Es más, si yo les digo en este momento, supongamos que la sustancia X es sal. Ojo, esa no es la solubilidad de la sal, pero digamos que es. Entonces yo les digo, háganme una disolución saturada todos en este instante, vayan a su cocina y háganme una disolución saturada de sal.
¿Qué pasa si me piden preparar una disolución saturada de azúcar en agua? En ese caso, una forma podría ser buscar cuál es la solubilidad del azúcar en agua. Entonces lo busco, probablemente sería con respecto a 100 mililitros. Entonces tendría que asegurarme de tener 100 mililitros, no 99, no 101. Luego, con base en ese dato, probablemente esté dado a una cierta temperatura, probablemente 25 grados. Entonces tendría que asegurarme que el agua esté a 25 grados, no a 24, no a 26. Y luego tendría que medir la masa exacta de azúcar, ojalá con una balanza analítica de 4 o 5 decimales. Vean que en ese caso preparar una disolución saturada de azúcar sería increíblemente ineficiente, lento y tedioso. En realidad, si nos piden preparar una disolución, no importa cuál es el soluto ni cuál es el disolvente, la forma más rápida de hacerlo es simplemente empezar a agregar soluto. Empezamos a agregar, no importa cuál es el volumen, en realidad no importa tampoco cuál es la temperatura, simplemente empezamos a agregar y agitamos, asegurándonos de que todo lo que sea posible disolver se disuelva. Y en el momento donde, por más que agitemos después de un cierto tiempo, vemos que no se disuelve todo, es decir, cuando vemos un precipitado en el fondo, un sólido que por más que agito a esta temperatura y en este volumen no se disuelve, en ese caso vamos a decir que tenemos una disolución saturada. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Siempre que nosotros veamos sólido en el fondo, vamos a decir que tenemos una disolución saturada. ¿Por qué? Alguien puede decir, pero el sólido en el fondo no sería una disolución sobresaturada. No. Recordemos que una disolución saturada es aquella en la cual se alcanzó el límite máximo de solubilidad. Es decir, que este volumen de líquido a esta temperatura va a tener un límite máximo que se disuelva. Vean que aunque haya sólido en el fondo, yo ya disolví esa cantidad. Es imposible disolver más. Por ejemplo, aquí ya hay una cierta cantidad disuelta. Si yo echo más azúcar, ¿significa que se va a disolver más? No, significa que va a haber más sólido en el fondo. Por eso, cuando nosotros vemos sólido en el fondo, es cuando tenemos una disolución saturada. Vamos a ver a continuación entonces qué significa tener una disolución sobresaturada. En este caso, en este ejemplo, vean que yo voy a tener el mismo volumen, 100 mililitros, a 25 grados Celsius, y en este caso igual vamos a agregar soluto, pero vamos a agregar 4 gramos. ¿Qué es lo que va a pasar? Como el límite de solubilidad son 3 gramos, vean que 3 gramos se van a disolver, pero 1 gramo se va a ir al fondo. Entonces es para que quede muy claro, yo tengo una disolución saturada cuando veo sólido en el fondo. Y esto muchas veces nos lo enseñan mal en la escuela o en el colegio. Muchas veces nos dicen, cuando usted ve sólido en el fondo está sobresaturado, y eso es un error de concepto importante. Yo me aseguro que está saturado cuando hay un exceso de sólido. Y alguien puede decir, pero suave, Di, ahí estoy por encima del límite de solubilidad, y no es cierto. En este ejemplo, echando 4 gramos, ¿cuánto disolvió el disolvente? Valga la redundancia, 3 gramos. Si echo 10, ¿cuánto disolvió el disolvente? 3 gramos. Vean que lo que va a cambiar es el exceso del sólido, pero la cantidad disuelta va a ser justo la del límite. Por eso decimos que esa es una disolución saturada. ¿Qué pasa si yo quiero preparar una disolución saturada, pero el sólido en exceso sí me estorba? Y lo que puedo hacer es, por ejemplo, filtrarlo, aplicar alguna técnica de separación sencilla. Ahora, si eso es la disolución insaturada y eso es la disolución insaturada y esa saturada, que será la sobresaturada. La definición de la disolución sobresaturada es básicamente una disolución en la cual el disolvente logró disolver más del límite de solubilidad. ¿Qué significa? Significa que igual yo tengo 100 mililitros a 25 grados y logré disolver más de 3 gramos, que en este ejemplo sería el límite. Y alguien podría decir, pero suave, dice 3 gramos en 100 mililitros es el límite, ¿cómo carajos puedo sobrepasarlo? Y no tiene sentido. Y esto generalmente se logra jugando con las temperaturas. Y para esto hago un
breve paréntesis. Básicamente vean que la solubilidad yo les mencioné que en este ejemplo sería 3 gramos en 100 mililitros a 25 grados Celsius. ¿Por qué es importante la temperatura? Porque la solubilidad va a depender de la temperatura. Y es más, generalmente vamos a tener gráficos como estos. En este eje, el eje generalmente llamado Y, vamos a tener la solubilidad en unidades de gramos por cada 100 mililitros de disolvente y en el otro eje la temperatura. Y entonces, por ejemplo, vamos a decir que a 25 grados vamos a tener 3 gramos por cada 100 mililitros. Pero, curiosamente, la mayoría de sustancias va a tener un comportamiento de este tipo. ¿Qué significa eso? Y vean que, recuerden que en el curso es muy importante no solo aprender cosas de memoria, es poder interpretar. ¿Cómo interpretaríamos este gráfico? ¿Qué pasa si yo tengo una temperatura ahora 90 grados Celsius? Si tenemos esto a 90 grados Celsius, significa que, ahí disculpen que la línea no quedó súper torcida, pero se entienda, básicamente significa que la solubilidad va a ser mayor. Que a mayor temperatura, la solubilidad va a ser mayor. Poniendo un ejemplo, 5. En este ejemplo diríamos que si yo tengo ahora 100 mililitros del disolvente a 90 grados Celsius, voy a lograr disolver 5 gramos. Que entre mayor temperatura, más soluto se logra disolver. Esto, por ejemplo, se puede ver en la vida diaria con café. Se logra disolver mayor cantidad de azúcar en café caliente que en café frío, por un ejemplo. Ahora, la mayoría de sólidos, no todos, tienen ese comportamiento. Casi todos los sólidos, ahí son los mismos ejes, no los voy a reescribir, pero casi todos los sólidos tienen este comportamiento. Esto es solubilidad, esto es temperatura, es decir, que tienen una pendiente positiva, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Ojo, casi todos los sólidos. ¿Por qué hago énfasis en el casi? Hay muchos sólidos que tienen otro comportamiento. Eso para los sólidos. Curiosamente, los gases tienen el comportamiento inverso, que a mayor temperatura la solubilidad es menor. En este caso, y esto se aplica para todos los gases. Entonces, vean que algunos sólidos tienen un comportamiento similar a los gases. Entonces, esto es detallitos que es importante entender. Con respecto a la solubilidad de los gases, hay una formulita que es básicamente la ley de Henry, que está explicada en la clase de la profesora Marisol, que les puso un video al respecto, bueno, de hecho 2 videos al respecto, así que ahí lo pueden estudiar, pero básicamente entender eso. Ustedes, a mayor temperatura, la solubilidad del gas va a ser menor. Un ejemplo cotidiano que en lo que podemos ver esto, una Coca-Cola fría y una Coca-Cola caliente, la caliente va a tener menos gas. ¿Por qué? Mayor temperatura, menor solubilidad de los gases. Ok. Teniendo esto claro, no olvidemos de dónde partimos. Estábamos hablando de una disolución sobresaturada. E insisto, alguien puede decir, ¿cómo carajos logró sobrepasar ese límite? Básicamente, jugando con las temperaturas. Imaginemos el mismo recipiente. Aquí quiero que me sigan con un experimento mental, un ejercicio mental. Todos tenemos un vasito. Ese vasito vamos a echar exactamente 100 mililitros a 25 gramos. Y empiezo a agregar soluto. Primero echo 1 gramo, todo se disuelve. Este ejemplo. Seguimos con el mismo volumen de disolvente, la misma temperatura, pero ahora he hecho 4 gramos. Hay 1 gramo en el fondo. Ejemplo de disolución saturada. ¿Qué voy a hacer ahora? Ese mismo recipiente lo voy a calentar. Y entonces voy a llevarlo, vean que todo esto aquí abajo estaba a 25, ahora lo voy a calentar a 90 grados Celsius. Ojo, ya lo estoy calentando. Vean que el volumen del disolvente no debería de cambiar. Obviamente la cantidad de soluto, mentira que al calentar le agregué más sólido, sigue siendo 4 gramos. La única diferencia es la temperatura. Significa que sigo teniendo el mismo recipiente, sigo teniendo los 100 mililitros de disolvente, pero y la cantidad de soluto sigue siendo la misma. En este caso, tengo 3 gramos disueltos y 1 gramo
que se fue al fondo. Ojo, eso a 25. A 90 grados seguiría igual. Vean que lo que sigue igual es 4 gramos en total. Pero a 90 grados, vean que la solubilidad cambió. Siguiendo el ejemplo que habíamos mencionado, a 90 grados, la solubilidad pasó de 3, pasó a 5 gramos por cada 100 mililitros. ¿Qué significa eso? Que los 4 gramos que eché, que siguen siendo 4, ahora todos, absolutamente todos, van a estar disueltos. Y pregunta con trampa, eso a esa temperatura, ¿cómo se clasificaría? ¿Como insaturada, saturada, sobresaturada? A esa temperatura, eso se clasificaría como insaturado. ¿Por qué? Porque si el límite es 5 y tengo 4 disueltos, está por debajo del límite, sería insaturado. Ahora, si yo tengo esa disolución en caliente, todo ese sólido en exceso se disolvió. ¿Qué pasa si lo enfrío? Si lo enfrío, lo más común, así lo que casi siempre va a pasar, es que al enfriar se vuelve a saturar. Eso es lo que va a pasar en el 80% de los casos. Pero si lo logro enfriar con mucho cuidado, lentamente, se dice que sin perturbar el sistema, eso significa sin agitarlo, sin que le caigan basuras. Si lo enfrío en hielo, eso sería muy rápido, o sea, lo dejo ahí al aire que se enfríe despacito. Básicamente, podría lograr tener, vean que sigue siendo el mismo recipiente, seguirían siendo los 100 mililitros, seguirían siendo 4 gramos, pero ojo que ya estaríamos nuevamente a 25 grados Celsius. Lo que pasaría en este ejemplo es que, como enfríe muy despacito, lograría tener los 4 gramos disueltos. Ahora, esto se dice que es una disolución o un sistema metaestable. ¿Qué significa que algo sea metaestable? Es la palabra fina para decir medio estable. Eso literalmente con un golpe vuelve a precipitar todo. Con que le caiga una basurita, vuelve a precipitar todo. Por eso en realidad lograr tener una disolución sobresaturada es complicado. Y mentira que yo voy a tener una disolución sobresaturada y ya la puedo embotellar y vender. No, eso luego va a precipitar en algún momento por el movimiento. Y no con todos los sólidos se puede tener una disolución sobresaturada. Bueno, compañeras y compañeros, ya estudiamos todo el tema de disoluciones y su clasificación. Es importante aclarar que este tema de disoluciones tiene muchas aplicaciones a nivel de laboratorio, a nivel industrial. Cualquier duda o pregunta que tengan, pueden comunicarse con su profesor respectivo. Muchas gracias.